¿Qué es lo que nos toca ver hoy? Hoy vamos a ver vamos a ver el proceso de retorno a la democracia, ¿ya? Pero antes de ver la transición en sí misma, vamos a ver como los antecedentes de la transición, el contexto político que hizo posible que se iniciara una transición a la democracia, ¿ya? Bien, comenzamos. Bueno, en 1983 vamos a ver los factores de transición a la democracia. Entre esos factores está la crisis económica de 1982, el surgimiento de las protestas y la rearticulación del mundo político, la rearticulación de la oposición. Y el rol de la Iglesia Católica lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Bien. En 1983 se iniciaron las primeras protestas masivas contra el gobierno, en las que la población no solo buscó evidenciar su descontento contra las medidas económicas y la crisis financiera por la que estaba atravesando el país en ese momento, sino también manifestar su oposición a las fuertes restricciones políticas impuestas por el régimen. Bueno, a pesar de que las movilizaciones sociales fueron reprimidas, las protestas no se acallaron y al gobierno de Pinochet no le quedó más alternativa que abrir un diálogo con la oposición. El expresidente Patricio Aylwin relata el contexto de la siguiente forma. Dice: la falencia del régimen. Una especie de perplejidad prevalecía en los sectores democráticos que luchábamos contra la dictadura. Nunca creímos que fuera cosa fácil derribarla, ni que ella nos facilitaría la tarea. Pero la situación del país era tan mala por la crisis económica, expresada entre otros síntomas, en muy alta cesantía, excesivo endeudamiento externo, falencia del sistema financiero. Por el aislamiento internacional cada vez más notorio y por la incapacidad del régimen de satisfacer las expectativas que había generado después del plebiscito de 1980, que llegamos a creer que los hechos obligarían a la dictadura a aceptar una salida negociada hacia la democracia. Bueno, si bien esta llamada salida negociada que menciona Aylwin no llegó a concretarse, ya que Pinochet completó los 8 años de gobierno tal como se había establecido en los artículos transitorios de la Constitución de 1980, distintos factores consolidaron la oposición a un nuevo periodo con Pinochet al mando. Estos finalmente llevaron a la caída del régimen y determinaron el camino que seguiría el país para retornar a un sistema de gobierno democrático. Tal como lo planteó una de las primeras revistas de oposición que surgieron durante esta etapa y que se muestra en la imagen de la izquierda, a mediados de la década de 1980 la dictadura militar llegaba a su fin. O sea, en la práctica no llegaba a su fin, pero se instalaron los cimientos que habían que llegar a su fin, el régimen militar. Entonces, vamos a ver qué dice la revista. Dice que se mueve de una revista de oposición. Entonces dice la revista Análisis, dice ahí: el régimen hace agua. Bueno, dígame. ¿Puedo dejar entrar a Fernando Muñoz? Sí, que estoy muy abajo, parece. No lo haga. Son varios. Estaban esperando, ya no lo había visto. Hola a todos los recién llegados, disculpen la demora, pero lo que pasa es que estaba en clase, estaba bien concentrado. Ya, cambiando. Después dice: la crisis económica de 1982, que fue uno de los factores que aceleró la transición, o sea, que propició la llegada a la transición a la democracia. Dice así: el boom experimentado tras las reformas neoliberales se prolongó hasta el año 1982, fecha en que se desató la crisis económica más grave que haya afectado al país después de la de 1929. Este colapso se reflejó en la multiplicación de la deuda externa, el alza del desempleo y el retroceso de las exportaciones. Durante el periodo de auge económico, muchas empresas e individuos tomaron créditos que no pudieron pagar, lo que generó un profundo sobreendeudamiento. Esta
Esta situación fue agravada por una coyuntura económica internacional desfavorable, debido a una contracción económica generalizada. En este contexto, la economía chilena entró en recesión y tuvo que pagar el costo de haber financiado durante años un arrollador aumento de las importaciones con dinero prestado de entidades extranjeras. La recesión mundial de la década de los 80 generó un profundo desequilibrio financiero en América Latina. Los efectos de la crisis económica fueron tan dramáticos que muchos países de la región no pudieron continuar pagando los intereses de la deuda externa y solicitaron el apoyo de organismos acreedores transnacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de larga y a cambio de recursos y apoyo financiero, los países latinoamericanos aceptaron la aplicación de drásticas medidas estabilizadoras y de programas de ajuste estructural. Ajuste estructural al fin de sanear sus economías, reducir la deuda externa y generar condiciones para el crecimiento económico en el mediano plazo. La estrategia de desarrollo propuesta por los organismos financieros internacionales apuntó a reducir el déficit fiscal mediante nuevas privatizaciones y la expansión de las exportaciones, de modo de saldar ordenadamente la deuda externa. En el caso de Chile, ¿era el crecimiento financiero o económico? A ver, debe ser esta parte. Dice, la estrategia de desarrollo propuesta por los organismos financieros. Dice, Dígame. decía reducir el déficit fiscal y qué más. Espera un poquito. Reducir el déficit fiscal mediante nuevas privatizaciones. Ahí. Y la expansión de las exportaciones. Mediante esas dos cosas. Nuevas privatizaciones y expansión de las exportaciones. ¿Ya? De modo de saldar ordenadamente la deuda externa. En el caso de Chile, estas medidas fueron aplicadas más gradualmente que en los otros países latinoamericanos, pues ya se habían dado los primeros pasos en esta línea. Es decir, Chile había empezado antes con la aplicación de ajustes estructurales o que tienen que ver con reformas que promovían los neoliberales. Chile había empezado antes a hacer eso. Entonces, cuando tuvo que pedir los préstamos y después hacer estas medidas de ajuste estructural, fueron más graduales, fueron más lentas porque ya Chile ya había empezado antes a hacer eso. Bueno, otro elemento a considerar que hizo posible que se iniciara la transición a la democracia fue el surgimiento de protestas. Este nuevo escenario fortaleció la creciente politización de la sociedad chilena. El dinamismo de la oposición provocó que la última etapa del régimen militar, de 1984 a 1988, estuviese marcada por protestas sociales, con protagonismo de pobladores, estudiantes, mujeres y familiares víctimas de violación a los derechos humanos, así como por la agudización de la represión gubernamental, evidenciada en la declaración de estado de sitio en 1984, 1985 y 1986. Los principales protagonistas de esta jornada de protesta, que llegaron a 22, o sea, fueron 22 protestas entre 1983 y 1987, fueron las organizaciones de trabajadores, los colegios profesionales, las federaciones de estudiantes universitarios y secundarios, pobladores, agrupaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, entre otros. Por lo general, las jornadas comenzaban en la mañana, las jornadas de protesta, con tomas de establecimientos educacionales y universitarios, luego marchas hacia el centro de las principales ciudades en las que los manifestantes arrojaban panfletos y rayaban consignas contrarias al régimen. Al terminar el día, la protesta se trasladaba a los barrios populares. Cada jornada de protesta implicaba un caceroleo, es decir, que desde las viviendas las personas hacían sonar sus ollas como forma de demostrar su descontento hacia el gobierno. En general, las jornadas de protesta concluían con muertos, heridos y cientos de detenidos. Desde el inicio de la década de 1980 se articuló una oposición armada al régimen, aparte de la oposición civil que describimos recientemente.
Es decir, se reactivaron y fundaron organizaciones que utilizaron acciones de violencia política, tales como atentados con bombas, secuestros, asesinatos políticos y participación armada en las jornadas de protesta. En 1978, militantes del movimiento de izquierda revolucionario MIR intentaron organizar una guerrilla en el sur de Chile, la que fue aniquilada en 1981. Y después realizaron distintas acciones armadas, como el asesinato en 1983 del intendente de Santiago, general Carol Ursúa. Otra de las agrupaciones armadas que operaron en esta década fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, su sigla, fundado en 1983. Sus integrantes realizaron atentados a torres de alta tensión, torre de electricidad, además de operaciones como la interacción de armas a Chile a través de la caleta de Carrizal Bajo, descubierta en 1986, y el intento de asesinar a Augusto Pinochet en septiembre de ese mismo año. En 1982 se formó el Movimiento Juvenil Lautaro, MJL, que participó en acciones armadas y en asaltos a camiones con alimentos o productos farmacéuticos, que luego eran repartidos en los sectores periféricos. Una vez concluido el régimen militar, el MJL decidió continuar con sus operaciones, por lo que gran parte de sus militantes fueron encarcelados o abatidos en enfrentamientos a partir de 1990. Bueno, ahora vamos a ver cómo se rearticuló el mundo político, para finalizar la clase de hoy. Bueno, pese a la represión aplicada contra los manifestantes, el amplio apoyo que concitaron las movilizaciones sociales obligó al gobierno a flexibilizar las restricciones sobre las organizaciones políticas y abrir un diálogo con los líderes de la oposición de centro. Así, el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, aceptó reunirse con algunos representantes de la oposición agrupada en la Alianza Democrática, la llamada Alianza Democrática. Durante meses, Jarpa se reunió con representantes de la democracia cristiana, del Partido Socialdemócrata, del Partido Radical, sector del Partido Socialista y otras agrupaciones. Sin embargo, el diálogo resultó ser infructuoso y la esperanza de lograr una salida pactada fracasó en 1985, cuando la Junta rechazó la propuesta de la oposición, aduciendo que los plazos de transición estaban determinados por la Constitución. Decía, había que cumplir los 8 años que establecía la Constitución de 1980. Eso decía el gobierno. Frente a esta respuesta, parte de la oposición aceptó el calendario político establecido por la Constitución, mientras que otros grupos rechazaron la opción del diálogo y radicalizaron sus posiciones. La creciente presión política y social se tradujo en que durante el proceso de apertura la Junta permitió el retorno de algunos exiliados, entre ellos dirigentes políticos. Suspendió parcialmente la censura informativa, surgiendo medios de comunicación opuestos al régimen. Autorizó la formación de asociaciones gremiales como las de médicos, abogados y profesores. Esta coyuntura de liberalización del régimen autoritario también permitió que las organizaciones políticas se reorganizaran tal como se ve en los siguientes cuadros. Ya, entonces, ahora vamos a ver estos dos cuadritos y con eso vamos a terminar la clase. Pero en realidad lo voy a leer, lo voy a explicar. Referente de la oposición al régimen militar. Vamos viendo. El primer referente va a ser la llamada Alianza Democrática, que habíamos mencionado hace un poco. ¿Cuándo fue creada? En 1983. ¿Cuáles eran sus integrantes? El Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, la facción del PS, el PS se dividió en dos facciones, que aceptó aliarse a partidos de centro opuestos al régimen, y la llamada Unión Socialista Popular. Proyecto. ¿Cuál es su proyecto?
Convocatoria a elecciones libres y plebiscito para reformar la Constitución. Formación de un gobierno provisional. ¿Ya? Los medios que buscaba para lograr ese objetivo era la movilización social y el diálogo con el régimen. Entre paréntesis, una salida pactada. Por otro lado, la otra facción importante en número de la oposición era el Movimiento Democrático Popular, o MDP. Fue creado también en 1983 e incluía al PC, es decir, al Partido Comunista, a la facción del PS que apoyaba la estrategia insurreccional del PC para derrocar al régimen, ¿ya? Que apoyaba la estrategia del Partido Comunista insurreccional para derrocar al régimen de Pinochet. El MAPU, un movimiento no me acuerdo en este momento la sigla, pero obrero y campesino creo que sí. El MAPU y la facción del MIR, y una facción del MIR. Proyecto, anulación de la Constitución y convocatoria a una asamblea constituyente y formación de un gobierno provisional, eso es lo que buscaba. Medios, movilización social para forzar la caída del régimen. Y por último, entre los referentes de la oposición está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o FPMR. Fue creado en 1983, era el brazo armado del Partido Comunista, no declarado, o sea que no era declarado abiertamente como el brazo armado. MAPU, ahí está. Gracias, Daniel. MAPU significa Movimiento de Acción Popular Unitaria. ¿Ya? MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria. Ya, volvemos al Frente Patriótico. Habíamos dicho que su proyecto, nos faltaba ver ahora el proyecto. El proyecto era el derrocamiento del gobierno militar y la formación de un gobierno provisional. Los medios, movilización social y lucha armada para derrocar al régimen. Eso era el referente de la oposición. Ahora vamos a ver los referentes o los adherentes al régimen militar desde el punto de vista político. Está la Unión Demócrata Independiente, o UDI. El año de creación fue 1983. Los integrantes eran gremialistas. Gremialistas significa, es interpretado de la siguiente forma. Eran grupos que, por ejemplo, participaban en la universidad, en la elección de la Pontificia Universidad Católica, pero que ellos decían que había que formar organizaciones intermedias, pero esas organizaciones intermedias no tenían que tener ninguna influencia de ningún partido político y solamente trabajar para obtener beneficios que les son propios de esas organizaciones y no trabajar para obtener beneficios que los partidos políticos les digan que tengan que obtener o hacer cosas que los partidos políticos les digan que tengan que hacer. ¿Ya? Proyecto. Apoyo a la obra del régimen militar y defensa de la Constitución. Medios. Utilización de herramientas legales y fuerza represiva. Por otro lado está el Partido Nacional, el año 1983 fue refundado, porque ya existía antes, existió durante el régimen de Salvador Allende. Miembros integrantes, los miembros fundadores del Partido Nacional. El proyecto era un tránsito pacífico a la democracia, firmó el Acuerdo Nacional con la Alianza Democrática, ¿ya? Y los medios era la búsqueda de acuerdos para una transición pacífica. ¿Ya? También está el Movimiento de Unión Nacional, o MUN, creado en 1983, integrantes ex miembros del Partido Nacional, seguidores de Andrés Alamán, y el proyecto de la transición pacífica a la democracia, pactando con la oposición. ¿Ya? Firmó el Acuerdo Nacional, ellos también, el MUN también firmó el Acuerdo Nacional con la Alianza Democrática. ¿Ya? Medios, búsqueda de acuerdos para una transición pacífica. También está el Frente Nacional del Trabajo, o FNT, creación 1985, integrantes, ex miembros del Partido Nacional, seguidores de Sergio Onofre Jarpa. ¿Cuál era su proyecto? Defensa de la nación y contra, comillas, la amenaza marxista. Valoración de la obra del régimen. Medios, utilización de herramientas legales y de la fuerza represiva. Y por último está Avanzada Nacional. Fue creado en 1983.
los adherentes y los integrantes eran los incondicionales a Pinochet, y el proyecto era un apoyo irrestricto al régimen militar y su obra, defensa del nacionalismo. ¿Qué medios utilizaban? Utilizaban herramientas legales, o sea, los medios que ellos defendían era la utilización de herramientas legales y de la fuerza represiva. Bien, en resumen, vamos a hacer un resumen de todo. Teacher. Teacher. Sí, teacher. ¿Sí? ¿Alguno de los dos es el que ahora ella no Renovación Nacional o nada que ver? Renovación Nacional, déjeme estudiarlo, pero creo que Renovación Nacional surge de la fusión de algunos de estos partidos. Ah, ya. Teacher. Pero todavía no, entre los adherentes al régimen que había en el escenario entre 1983 y 1985 todavía no figuraba. Se crea posteriormente. Sí, dígame, Nicole. ¿Eran herramientas legales? ¿Recuerdas cuánto? Y fuerza represiva. Utilización de las herramientas legales y de fuerza represiva. Bien, vamos con el resumen entonces. Para que se produjera una transición democrática a la democracia, tuvieron que darse la creación de un cierto contexto, en el que varios factores incidieron en la creación de ese contexto. Y ese contexto creó las condiciones para que terminara el régimen militar y se llegara al gobierno democrático. Y entre esos factores están los efectos de la crisis económica del año 1982, ¿ya? Que fue la crisis económica más importante que afectó a nuestro país después de la crisis del año 1929. Esa crisis se vio reflejada en varias cosas, pero sobre todo en el sobreendeudamiento, tanto de empresas como de individuos, que hizo en la práctica que muchas personas se le hiciera, como pasó en la crisis estadounidense del año 29, imposible pagar en algún momento sus préstamos. Como se hizo imposible pagar sus préstamos, eso hizo que muchos bancos quebraran, ¿ya? Teniendo que recurrir al Estado para pedir ayuda para poder seguir funcionando, ¿ya? Con lo cual el Estado tuvo que ir a rescatar esos bancos para rescatar el sistema financiero en su totalidad, porque si no el sistema financiero colapsaba, ¿ya? Bien, esa crisis económica se vio acompañada, no fue una cosa que afectó solamente a Chile, sino fue una recesión, una crisis económica que afectó al mundo. En particular a los países de América Latina lo afectó fuertemente, lo cual hizo que ellos tuvieran que ir a pedir ayuda. Chile también fue una país que fue a pedir ayuda al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo. A cambio, ellos les pidieron que hicieran reformas estructurales, que cambiaran la base de su economía. Chile, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, tuvo que hacer reformas mucho más graduales, mucho más lentas, porque ya había empezado a hacer las reformas anteriormente, con la aplicación del modelo neoliberal que había empezado con Jorge Kawase, con el ministro de Hacienda Jorge Kawase. Otro elemento que hizo que propició esta transición a la democracia fue el surgimiento de protesta. El surgimiento de protesta hizo que la sociedad chilena volviera, como comillas, a politizarse nuevamente, eso hizo que surgieran una serie de jornadas de protesta, que en total fueron 22, en que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, que se volvieron a rearticular, como por ejemplo federaciones de estudiantes, partidos políticos, organizaciones de pobladores, etc. ¿Ya? Esa fue la oposición, podríamos decir, civil, que se articuló en contra del régimen, pero también se empezó a rearticular una oposición armada, ¿ya? De la mano de ciertas organizaciones que recurrieron a la fuerza para tratar, o a la violencia para tratar de revertir, de hacer que el régimen militar se acabara. Entre esas organizaciones están el MIR, que trató de rearticularse, pero fue aniquilado en su intento de rearticulación. Está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Juvenil Lautaro. También, y otro de los factores que incidió en esta rearticulación, en crear condiciones para que se produjera la transición a la democracia,
estuvo la rearticulación del mundo político. ¿Ya? Eso fue posible en la práctica porque el amplio apoyo que concitó las manifestaciones hizo que el gobierno decidiera sentarse a negociar con alguna gente de la oposición. Y la gente de la oposición que estaba dispuesta a negociar fue la que se sentó con ellos a negociar, que fue la Alianza Democrática, ¿ya? Integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata y una facción del Partido Socialista. Ellos, estos diálogos en algún momento fracasaron y por lo tanto se rechazó la propuesta de la oposición de hacer una transición ahora ya, en ese momento. Y en cambio el régimen dijo que iba a respetar los plazos que establecía la Constitución, es decir, que la transición se iba a hacer en 1988. Finalmente parte de la oposición, es decir, la misma Alianza Democrática, aceptó las condiciones que puso el gobierno y se aceptó que la transición a la democracia tenía que producirse en el año 1988 mediante el plebiscito, etc. No obstante, esta creciente presión política se tradujo en algunas medidas de flexibilización por parte del gobierno hacia sus oponentes. Por ejemplo, el retorno de exiliados que se encontraban en el extranjero, entre ellos algunos representantes políticos, algunos dirigentes políticos, la suspensión parcial de la censura informativa, por eso empezaron a circular revistas de oposición como la que vimos en la portada hace un ratito. Autorizó la formación de asociaciones gremiales como de médicos, abogados, etc. Bueno, también esta rearticulación, esta coyuntura de liberalización del régimen autoritario permitió que se crearan organizaciones políticas como las que acabamos de ver recientemente, como por ejemplo la Alianza Democrática, ¿ya?, que estaba a favor de negociar con el gobierno una salida pactada, y dos organizaciones de oposición que no estaban a favor de negociar una salida pactada. La más grande de todas era el Movimiento Democrático Popular y la otra el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En cambio, por el lado del gobierno, habían varias facciones que también se dividían en dos posturas. Unos que estaban a favor de negociar y los que no estaban a favor de defender al régimen y de no negociar con la oposición en ese momento. Entre quienes estaban a favor de utilizar herramientas legales y de fuerza represiva contra la oposición estaba la Unión Demócrata Independiente, o UDI, también el Frente Nacional del Trabajo, o FNT, y Avanzada Nacional. Por otro parte, quienes estaban a favor de sin negociar una salida pactada y de sentarse y de firmar el acuerdo con la Alianza Democrática, se pueden contar al Partido Nacional y al Movimiento de Unión Nacional Común. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna duda o consulta? No, teacher. ¿No? No, teacher. Entre los factores que nos falta ver, lo vamos a ver la próxima semana, está el rol de la Iglesia en esta coyuntura bien especial que propició la transición a la democracia. ¿Ya? Bien, necesito que enciendan cámara, por favor.